¿Qué tal? Los saludo para dar inicio a este segundo video. Eh, ¿Qué pudimos ver en el primero? A modo de un repaso bien general, vimos esta idea de dimorfismo sexual y cómo se podía relacionar de manera directa con comportamientos dimórficos. Vimos ese ejemplo de la polilla de tabaco, ¿no? Y después nos metimos ya a un nivel más técnico, vimos los gametos, los testículos, los gametos, los espermatozoides y los óvulos, las gónadas, los testículos y los ovarios, cómo estos generan diferentes tipos de esteroides sexuales. Y nos habíamos quedado en el sistema nervioso, perdón. Ahora vamos a ver el efecto que pueden llegar a tener estos esteroides en el sistema nervioso y después vamos a ver cómo se puede relacionar con comportamientos sexuales, relacionados al sexo, mejor dicho, y vamos a analizar estos conceptos que están por debajo y la posible o no relación lineal de estos. Bien, avancemos. Ya en el sistema nervioso vamos a ver, como les decía, los efectos que tienen las hormonas sexuales. Y estos efectos se llaman efectos organizacionales, porque van a dar una organización, una configuración específica, se trate de el macho o de la hembra en función a las diferentes cargas hormonales que van a tener. Y en relación a esto es interesante notar, en el libro lo dice, que muchos efectos en el cerebro del macho pueden ser producto del estradiol, que lo habíamos visto como la hormona típica de las hembras. No obstante, recuerden esa posibilidad de convertir la testosterona en estradiol a partir de la enzima aromatasa. Esto mismo sucede muchas veces en muchas células del sistema nervioso, por lo cual el efecto que a veces se piensa que es de la testosterona en realidad es del estradiol. No obstante, hay que considerar que una misma hormona en un cerebro o en otro puede tener efectos metabólicos diferentes, dado la presencia de algunas proteínas como la alfa-fetoproteína, que va a estar presente como una señalización en un caso y en otro, para que se expresen, para que generen expresiones diferentes este tipo de hormonas. Bien, no es para marearlos, pero sino como para hacer una aclaración que pueden llegar a tener ambos tipos de hormonas en un cerebro macho o hembra. Y se da mucho esto el caso de que en el macho está el estradiol presente por esta posibilidad de convertirlo a la testosterona en estradiol. Esa posibilidad de convertirlo está muy presente. Bien, para seguir en el tema, creo que es interesante revisar la cuestión en dos niveles. En el texto lo explican en estos niveles. Está un poco mezclado, pero están. Un nivel micromolecular, que yo acá llamo neuronal, y un nivel más macro, que son las estructuras. A partir de cambios pequeños, se van generando cambios en las estructuras. Veamos primero lo primero y segundo el tema de las estructuras. Entonces comenzamos con este nivel micro. Tenemos esta imagen del libro, que creo que puede servir para alargar. Los esteroides pueden tener un efecto sobre la permeabilidad de la membrana y en este caso modular la sinapsis, la comunicación entre las neuronas. Pero por otro lado, tiene un efecto mucho más específico cuando atraviesan la membrana de la neurona y se acoplan con los receptores. Tienen unos receptores que pertenecen a una familia más grande, se llaman receptores nucleares de esteroides y tiroides. Cuando logran ese acople dentro de la neurona, se puede proceder a inhibir o promover determinada transcripción genética y generar o no determinadas proteínas,
En esta otra imagen lo que tenemos es distribución de este tipo de receptores en un cerebro de una rata. En este caso son de esteroides. Y lo que vemos es en los puntitos negros, en función del marcador radiactivo que le pusieron, dónde están los receptores de estradiol. Principalmente se localizan en las áreas cercanas al hipotálamo, el área preóptica, y también algo en la amígdala. No obstante, están en todo el cerebro, pero mucho más en esas regiones que vamos a ver que son las más adelante, que son las más importantes para pensar en los efectos hormonales en las estructuras. Bien, además de estos ejemplos que se vieron en el gráfico, existe un gran abanico de posibles efectos que tienen las hormonas en las poblaciones neuronales. Vamos a listar los principales. Pueden, por ejemplo, generar más adaptabilidad, más supervivencia a poblaciones neuronales, o bien generar muerte de poblaciones neuronales por apoptosis. Esto a la larga va a generar que haya estructuras más típicas en un caso o en el otro, como cuando vayamos al nivel estructural. Va a ser un proceso de supervivencia selectiva y muerte selectiva en función de la presencia de los diferentes tipos de hormonas y receptores. Por otro lado, la presencia de las hormonas, principalmente el estradiol, también la testosterona, pero principalmente esto se ve cuando está presente el estradiol, hay cambios en el tamaño de las neuronas y crecimiento de las prolongaciones. Se hacen más grandes los núcleos de las neuronas, y las prolongaciones que tienen aumentan también sus dimensiones. Relacionado al punto anterior y también con el estradiol principalmente, la presencia de esta hormona puede regular la cantidad de contactos sinápticos, esto es, aumentar las espinas dendríticas que tiene esa neurona, y así generar procesos de plasticidad, que como vamos a ver más adelante, en algunos casos, principalmente en la hembra, están mucho más presentes. Como habíamos visto en el punto anterior, se puede modular la sinapsis por cambios en las conductancias de las neuronas. Esto también va a dar lugar a procesos de plasticidad, y un ejemplo de esto lo vamos a ver cuando veamos el efecto de los estrógenos sobre la lactancia en el hipotálamo, que es un momento muy, muy plástico que tiene el cerebro de la hembra. En términos, a modo de resumen, en este nivel creo que es interesante notar que hay cambios que van a llegar a ser fundacionales, como los que están relacionados con conductas reproductivas, y por otro lado, cambios más temporales que van a estar asociados a la fluctuación de las hormonas. En este punto es interesante ver que las hormonas fluctúan mucho más en la mujer, dado los ciclos que se cumplen en la producción de los ovarios, mientras que en el hombre es mucho más estable la producción de la testosterona, a raíz de la producción de los espermatozoides. Bien, sigamos con un paso más amplio. Entonces avanzamos a los efectos de las hormonas sexuales a nivel estructural, y tenemos que pensar cuáles son las estructuras diana, los objetivos, a dónde apuntan los esteroides sexuales. Y se relaciona con ese gráfico que vimos recién sobre la distribución de los receptores, en ese caso de la de estradiol. Pero en general las áreas más
afectadas son las cercanas a los núcleos hipotalámicos, que por lo general están asociados a controles de las funciones de las gónadas, al comportamiento sexual, a comportamientos o procesos asociados a la preñez, a la gestación y a la maternidad. No obstante, también va a haber otras áreas como la amígdala, el hipocampo, el tálamo, la sustancia negra, el cerebelo, que van a tener diferente sensibilidad a las hormonas, por lo cual pueden llegar a mostrar algunas diferencias. Más allá de esta gran variedad, donde es más conocido esta recepción de los esteroides y la actividad que tiene es en conductas relacionadas a la reproducción y a la gestación. A partir de ahora vamos a ver algunos ejemplos que son específicos en animales, particularmente creo que son todos en ratas. Vamos a dejar para el final algunas conjeturas y algunos ejemplos de trabajos en humanos, que complejizan mucho más la cuestión. Creo que para poder tener una idea cabal, primero hay que hacer, por más que suene menos atractivo, este camino por cuestiones más de anatomía comparada, fijarnos en qué sucede en los animales para después proyectar hipótesis más interesantes. A ver, en el libro tienen un ejemplo que es el núcleo espinal bulbocavernoso, que en las ratas tiene un centro dimórfico muy estudiado. Controla un músculo que se llama bulbo cavernoso, que está entre el ano y el pene o entre el ano y la vagina, y tiene diferentes funciones ese músculo. Y básicamente en el macho se activa antes de la cópula y tiene la función de darle soporte muscular a la erección peniana en la rata. Y esta función tan particular hace que tenga un núcleo muy particular en la espina que marca muchas diferencias en la fisiología en las ratas y en las ratas macho y en las ratas hembras, ¿no? Bien, es un ejemplo que tienen de estas estructuras. La idea acá es poder seguir el camino y poder relacionar estos efectos esteroides del sistema nervioso sobre los comportamientos relacionados al sexo. Hay una relación, por ahora sigue siendo lineal esta relación, de los que venimos siguiendo en los diferentes pasitos, caminitos que vamos dando. En este caso, las hormonas sexuales ejercen un efecto en el sistema nervioso a nivel molecular y estructural que se va a poder observar en diferentes comportamientos que están asociados al sexo. Veamos ahora estos comportamientos dimórficos en relación a las diferentes conductas, como por ejemplo la reproducción. Y acá se nos presentan dos núcleos que son conocidos que están muy relacionados a dimorfismo estructural y por consiguiente a dimorfismo comportamental. Uno es el núcleo paraventricular anterolateral, son núcleos de vuelta del hipotálamo, en particular este está en la región pegada al al tercer ventrículo, en la región anterior y ventral, mirando la panza de los núcleos hipotalámicos, que está relacionado al control de la ovulación. Entonces es de esperar que tenga una función más determinante en la hembra que en el macho. Repito, estos experimentos son en animales, en ratas particularmente. Acá tenemos un ejemplo del núcleo paraventricular anteroventral en macho y hembra. Primero veamos esto. ¿Qué pasó acá? Con un marcador son núcleos dopaminérgicos, ¿no? Entonces se puso un marcador específico
para ver el neurotransmisor y se vio, se infiere el tamaño de este núcleo en el macho y en la hembra. Acá tenemos del macho y acá tenemos el de la hembra. Esto negro es el ventrículo. Entonces tenemos los dos hemisferios. Vemos que en la hembra es mucho mayor. Como decíamos, esta era nuestra hipótesis, se relaciona a una función mucho más determinante en la hembra. Mientras que si se manipula en el macho los receptores de estrógeno para que la testosterona no genere su efecto masculinizante, vemos que el núcleo paraventricular anteroventral es similar al de la hembra. No obstante, la testosterona hace que no prospere este núcleo en el macho. Bien, el otro núcleo que tenemos es el núcleo sexual dimórfico del área preóptica. Área preóptica es muy estudiada para los dimorfismos sexuales y particularmente tiene un núcleo que se llama sexualmente dimórfico. Este se asocia a conductas reproductivas como la selección de pareja y los diferentes comportamientos que hay en los procesos de cópula, como el de montado en muchos animales macho y en las hembras, en el caso de las ratas y otras especies más, tienen una posición, una curvatura de la espina que se llama lordosis, que se muestran como receptivas para la cópula. En este caso, este núcleo estaría controlando esta conducta. ¿Por qué digo controlando? Hay diferentes experimentos que muestran que dañando esta región se daña el comportamiento y por otro lado, estimulando esta área se estimulan estos comportamientos. De vuelta a la comparación acá tenemos con los teñidos, es en el caso del área preóptica del macho, de la hembra y una hembra con testosterona. Vemos que el macho, en su desarrollo típico, tiene un núcleo mayor al de la hembra y mientras que si la hembra es tratada con testosterona, este núcleo se masculiniza, se vuelve un tamaño mucho mayor, más próximo al del macho. Bien. Acá les quiero mostrar una imagen, una infografía, un gráfico complejo que salió publicado en un artículo bastante nuevo de este año, que muestran las diferentes estructuras estas que venimos viendo, dimórficas relacionadas a los comportamientos sexuales. En este caso tenemos un diagrama de una vista sagital del cerebro de una rata, donde están los núcleos estos que nos interesan. Tenemos el núcleo paraventricular anteroventral, marcado en rosa, el más ventral, más bajo, más cerca del vientre. Después tenemos el área preóptica, todo esto dentro de los núcleos hipotalámicos, y tenemos un área nueva, pintada en verde y amarillo, que se refiere al lecho de la estría terminal o cama de la estría terminal. Esto es una estructura relacionada con el sistema límbico, particularmente con el complejo amigdalino. Se la menciona que es parte del sistema de la amígdala extendida y está relacionada con la conducta sexual. Particularmente hay trabajos que lo tratan de relacionar en humanos con la orientación, con la identidad sexual. No obstante, eso se va a un nivel bastante más complejo y lo vamos a discutir más adelante. Acá estamos en la rata. Por debajo tienen una representación de estas mismas áreas, pero en una vista coronal. Acá tenemos los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho en cada caso, y siempre el izquierdo va a hacer referencia a la representación de esa estructura para la hembra y en la derecha para el macho. Bien. Con respecto al núcleo paraventricular anteroventral, vemos que en general el de la hembra tiene un volumen y más neuronas que el del macho.
Asimismo, tiene más receptores para los diferentes neurotransmisores involucrados. Con respecto al área preóptica, vemos que el tamaño es mayor en el macho que en la hembra. Asimismo, las neuronas de estas áreas en el macho tienen más espinas dendríticas que las de las hembras. Asimismo, el núcleo sexualmente dimórfico que está en el área preóptica también es mayor en el macho y tiene más neuronas en el macho que en la hembra. Este es un núcleo específico que no vamos a entrar, pero también se corresponde con esta misma proporción que venimos viendo dentro de la misma área sexualmente dimórfica. Y por último, el hecho de la estría terminal vemos la misma lógica que en el anterior. El tamaño es mayor, tiene más volumen y más neuronas en el macho que en la hembra. No obstante, hay una área que está pintada acá en amarillo que es más grande en la hembra que en el macho y se refiere al área más ventral de la estría terminal. Bien, creo que es interesante, es una vista actualizada y gráfica de lo que venimos viendo. Pasamos ahora al comportamiento sexual relacionado a la gestación y a la maternidad. Acá tenemos un núcleo también núcleos hipotalámicos, el arciforme y el ventromedial del hipotálamo, que se asocian a la regulación típicamente de la saciedad. Y vemos que durante la gestación hay un cambio en la regulación que hace. Una hormona, una molécula que se encarga de señalizar el estado de saciedad, deja de producir efectos. Se le saca la sensibilidad, por lo cual la persona, la futura madre, come más de lo que comía antes. No llega a sentirse saciada con la misma cantidad de comida. Es conocido esto que la madre come por dos, bueno, no por dos, pero come más, justamente porque hay un área que en este periodo se vuelve comportamentalmente dimórfica en función de los estrógenos, que hace que coma más, ¿no? Bien, y otro núcleo está relacionado con la lactancia. Es el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico del hipotálamo. Estos dos núcleos se asocian a la lactancia y son muy sensibles a los picos hormonales que se producen en el momento del parto. Pero no solamente en los picos endógenos de hormonas, sino también a la señalización sensitiva que puede recibir la madre en función del estiramiento, por ejemplo, de la vagina o de la succión de los pezones que hace la recién nacida estimulando la mama. Hay de acá conocimiento práctico, creo que sobra y abunda de cómo se genera una retroalimentación en la producción de leche en función de cómo es la demanda, cómo si se genera siempre de un pecho o de otro pecho, que una madre tiene que ir regulando bastante cuidadosamente. Seguramente si hay madres escuchando esto, lo saben. Bueno, tiene que ver con este tipo de control que se puede llegar a dando a partir de la retroalimentación que hace la cría. Más allá de estos dos fenómenos puntuales que acabamos de ver, todo el periodo de gestación y maternidad es un periodo totalmente impresionantemente plástico que atraviesa la mujer. Es tomado como referencia muchas veces para representar la potencial plasticidad que tiene nuestro sistema nervioso. En función de una oleada hormonal X, se producen cambios que son impensados. Hay muchas hipótesis
de cambios cognitivos que llevan estas modificaciones. Por ejemplo, que las mujeres en este proceso tienen más memoria, o también que se fortalezca, que disponen condiciones para que se fortalezcan vínculos interpersonales, en este caso con la cría. Es impresionante. Acá les voy a mostrar un gráfico también complejo de un artículo de divulgación serio hecho por investigadores que se dedican a estudiar los efectos de la gestación y la maternidad en el sistema nervioso central. Y básicamente lo que muestra es cómo son los efectos de la estrógeno y la progesterona, que va a estar producido por los ovarios, como hemos visto, también por las placenta en este caso, sobre el sistema nervioso. El hipotálamo y la hipófisis van a secretar oxitocina, que son las encargadas de producir las contracciones en el parto. La prolactina también, que va a estimular las glándulas mamarias, y las endorfinas, que van a ayudar a que se suba el umbral de dolor para que la persona pueda parir. Y también esto lleva a diferentes tipos de efectos en el sistema nervioso. Por ejemplo, el estrógeno y la progesterona van a agrandar el cuerpo de las neuronas en las áreas preópticas mediales. También estamos hablando de los núcleos hipotalámicos, y estos están relacionados con las conductas de cuidado básicas que puede tener la madre con la cría. Y también se ramifican las conexiones neuronales dentro del hipotálamo. Y esto sí se relaciona con lo que decía, que muchas personas hipotetizan que la persona embarazada, la mujer embarazada, tiene más capacidades de memoria y aprendizaje que en otro momento de su vida, o las maximiza. Y también, bueno, en diferentes áreas acá vemos las diferentes cortezas que también se asocian a este instinto, lo que se llama como instinto materno. Probablemente se produce como un cambio sistémico en todo el encéfalo, que hace más proclive la atención a otra persona. Bien, creo que eso es lo que quería transmitir. Bueno. Bien, hay veces que me vuelvo a escuchar o escucho clases de otros docentes y las noto muy lentas. Me noto muy lento a mí hablando. Quizás es un esfuerzo para no acelerarme demasiado, en mi caso. A propósito, y disculpen que recién se lo diga en este momento, yo imagino que muchas ya lo saben. En YouTube tienen una opción para reproducir el video a más velocidad, 1.5 o 2 veces más rápido de lo normal. Eso quizás puede ayudar cuando se vuelve muy lento el discurso del que habla y no lo haga tan pesado. Recién ahora se lo vengo a decir. Bueno, espero que les sirva para los repasos al menos. Volvemos al cuadro este. Bueno, ¿en qué adelantamos ahora? Habíamos quedado en el sistema nervioso, y vemos cómo puede haber una linealidad del efecto que producen todo este caminito, y en definitiva las hormonas en el sistema nervioso para determinados comportamientos relacionados al sexo. Y estos comportamientos son dimórficos. Por ejemplo, la lactancia lo tiene necesariamente un sexo y no el otro. O determinadas conductas ligadas a la copulación, que van a ser distintas por las anatomías diferentes en un caso y en el otro. Esto se ve muy claro en conductas como la de las ratas, que son sexualmente más simples, menos complejas que en los humanos, ¿no?
para ese tipo de conductas esta linealidad se mantiene. Veamos ahora este último nivel, que vamos a ver las clasificaciones de sexo. Para arrancar estas clasificaciones tenemos el primer concepto, que es sexo cromosómico, y hace referencia a la carga, a la configuración que dan los cromosomas sexuales, en función si el cigoto tiene XX o XY en el lugar del par de cromosomas sexuales. Esto nos va a permitir diferenciar si cromosómicamente es un macho o una hembra. Relacionado a esto, vamos a ir al sexo gonadal, en función de la presencia o ausencia del cromosoma Y, vamos a desarrollar una u otra gónada, ovarios o testículos. Esto nos sigue permitiendo diferenciar ambos casos. Y con estas gónadas vamos a poder desarrollar hormonas que van a llevar a cambios en los caracteres sexuales secundarios en el transcurso de la vida, y esto va a dar lugar al concepto de sexo fenotípico, que van a ser la configuración de caracteres sexuales secundarios relacionados al macho y a la hembra. Por otro lado, tenemos conceptos como el de identidad sexual, que se refiere al tipo de autopercepción que yo tengo sobre mi sexo fenotípico, es decir, sobre mis caracteres secundarios sexuales. Y la orientación sexual, que va a ser la experiencia que vamos a tener en relación a las emociones y atracciones asociadas con las relaciones sexuales. Y por último, el género, que va a ser la percepción subjetiva que tiene el individuo sobre su sexo y orientación sexual. En términos de amplitud se va haciendo más grande, la clasificación se va aumentando. Ahora bien, en los primeros tres podemos ver una relación lineal, que es la que fuimos siguiendo durante la clase. Pero cuando llegamos a la identidad sexual, empezamos a hacer saltos, que no podemos establecer la misma linealidad. Cuando hablamos de personas, ya dejamos el nivel de fisiología o anatomía comparada con los animales. No hay una relación directa entre el sexo fenotípico y la identidad sexual. Entonces, son fenómenos mucho más complejos. En algunos manuales lo van a encontrar como sexo psicológico, por ejemplo. Pero no hay una reducción causal directa entre uno y el otro. Esto no se puede reducir a esto causalmente, cosa que antes sí se podía hacer. Por lo tanto, estos conceptos tienen cierta independencia unos con otros, y eso da a la diversidad que ahora estamos viendo dentro de las nuevas perspectivas de género. Bien, hay mucha evidencia que muestra que conceptos como estos más amplios del final relacionados al deseo sexual no pueden reducirse a los procesos biológicos que vimos. Se me ocurre pensar en casos de daño de la columna, es decir, casos en que la transmisión nerviosa desde los genitales al cerebro se ve perjudicada, pero la persona no por eso deja de sentir deseos sexuales, o incluso se puede rehabilitar por vías totalmente alternativas las sensaciones de placer relacionadas al sexo. Entonces, esa plasticidad
se aleja de esta forma canónica de pensar también al sexo. En la experiencia humana me refiero, ¿no? Hay un caso que me gustaría notar más, que es sobre la peligrosidad también de tratar de unir estos conceptos más abstractos a raíces biológicas, ¿no? Y les quiero traer a colación el fracaso de las terapias de la reorientación sexual. Y con esto voy a que, en nombre de este tipo de fundamentación, de que son desviaciones sexuales dentro de una norma biológica, se han fundamentado numerosas tratamientos e investigaciones totalmente antiéticos sobre las personas, ¿no? Que van desde el suministro de determinadas hormonas hasta conductas o tratamientos de aversión homosexual, de tipo psicológico, hipnosis, incluso castraciones químicas, de todo tipo, técnicas de electrochoques, no tan relacionados con la justificación científica, pero también conductas agresivas o incluso mantener relaciones sexuales forzadas, conductas totalmente violentas que muchas veces se han sostenido haciendo fuerza en la posible direccionalidad o reductibilidad, mejor dicho, de la conducta sexual humana a los procesos biológicos. Primero, creo que es una lección la historia que nos ha dado todos estos fracasos, y por otro lado es un llamado de atención a la peligrosidad que tienen este tipo de argumentos. Esto me gustaría que lo podamos debatir. Bueno, afortunadamente, y fue muy tarde también, la Asociación Psicológica de Estados Unidos, la APA, dictó que la homosexualidad ya no era una enfermedad. Hasta hace no mucho tiempo era considerada una enfermedad. Bien, eso. Como les decía, si les interesa este tema, lo podemos seguir debatiendo. Creo que hay mucho material para analizarlo desde diferentes aristas. Igual vamos a seguir un rato más. Ahora tratemos de completar este cuadro que nos fue siguiendo. En este caso tenemos el establecimiento de la relación lineal entre el sexo cromosómico y el sexo fenotípico, ¿no? Y esa no linealidad cuando queremos saltar del sexo fenotipo a la identidad sexual, la orientación sexual o el género. Bien. Ahora me gustaría analizar los diferentes niveles entre sí. Y acá vemos estas llaves que nos permiten hacer esto. Tenemos el dimorfismo sexual, que lo podemos ver expresado en los gametos, las gónadas, las hormonas y el sistema nervioso. Tenemos estructuras de nuestro cuerpo que trabajan de determinada forma, que son diferentes en un sexo y en el otro. Que van a llevar a comportamientos relacionados a esas estructuras dimórficas, como habíamos visto, las conductas reproductivas o las conductas de lactancia. Y esto establece esta misma relación de comportamiento dimórfico. Por otro lado, los conceptos como sexo cromosómico se relacionan con los gametos. Y hay un salto, acá no está el sexo gonadal, que estaría acá. Y hay un salto entre estos tipos de sexo
con el sexo fenotípico que nos van a permitir hacer las hormonas que van a generar los caracteres sexuales secundarios. Y nos queda por separado de los diferentes niveles los conceptos de identidad sexual, orientación sexual y género, que no lo podemos pensar de manera binaria, dimórfica, con esta misma lógica, es decir, con que tenemos, a partir de que tenemos un dimorfismo sexual, que nos permita hacer conductas dimórficas, como las que vimos de lactancia y de cópula. Esto no lo podemos asociar linealmente, no podemos hacer el salto a la identidad sexual, orientación sexual y género que tenemos las personas. Y asimismo, como habíamos dicho antes, el salto desde el sexo fenotípico a estos conceptos tampoco se puede hacer de manera directa. Bien. Este video lo vamos a terminar acá y el que viene va a tratar sobre el dimorfismo, es un debate sobre el dimorfismo en el encéfalo, pero en este caso humano. Y alguna posibilidad para pensar en términos más diversos el sistema nervioso.